Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 19 de noviembre del 2022, titulado La esperanza del Nuevo Testamento. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, que dice lo siguiente: Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta lección está basada en los libros de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 19. Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Juan, capítulo 6, versículo 26 al 51. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Corintios 15, 51 al 55. Introducción a la lección. Todos los pasajes del Nuevo Testamento referentes a la resurrección, ya sea de Pablo y de los demás apóstoles o del mismo Jesús, no dicen nada acerca de almas ni espíritus inmortales que ya estén en el cielo. La esperanza del Nuevo Testamento se encuentra en la resurrección y la segunda venida de Cristo. Los pasajes mencionados en esta lección en relación con el estado de los muertos son los siguientes. Lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, 39 al 40. Primera de Juan capítulo 5, 11 al 12, Primera de Corintios 5, 12 al 19, Juan capítulo 14, 1 al 3, Juan capítulo 6, versículo 35 al 54, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 y Primera de Corintios 15, 51 al 55. Echemos un vistazo más de cerca a Primera de Corintios 15, ya que dos de los pasajes que estudiamos en esta lección son de este capítulo. El capítulo 15 está repleto de información sobre la resurrección de Jesús, sobre nuestra resurrección y cómo todos seremos transformados y recibiremos cuerpos inmortales en la segunda venida. Primera de Corintios capítulo 15, 35 y 44. Aún así, solo podremos tener la inmortalidad por el poder sustentador de Dios. La ausencia de muerte no significa que la vida humana será independiente de Dios, quien es el único que posee la inmortalidad inherente y no ajena. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16. Los seres humanos glorificados seguiremos dependiendo del Creador para su sustento vital. El río de la vida y el árbol de la vida, mencionados en Apocalipsis capítulo 22, demuestran que la humanidad siempre dependerá de la fuente de la vida, Dios. Él también será su luz, Apocalipsis 22, 5. Aunque eso no signifique que el sol y la luna no estarán allí, el hecho de que la humanidad coma fruta del árbol y beba agua del río demuestra que los seres humanos resucitarán con formas corpóreas y no simplemente como espíritus incorpóreos. Los seres humanos resucitarán para vivir para siempre en forma corporal, no como el cuerpo soma, actual, natural, no espiritual, que decae y muere, sino con el cuerpo soma, que es inmortal porque es espiritual. Primera de Corintios 15, 44. Comparar con los siguientes textos. Primera de Corintios capítulo 15, 42, 43, 45 al 54. El cuerpo cambia, pero la persona no se convierte en un espíritu sin cuerpo. En Primera de Corintios capítulo 15, Pablo aborda la falsa creencia de que no hay una futura resurrección del cuerpo. Este error se deriva de la creencia gnóstica helenística en un alma inmortal, que algunos o muchos creyentes corintios posiblemente adoptaran. Pablo argumenta que negar la resurrección corporal de los creyentes es negar la resurrección corporal de Jesús. Si la gente no resucitara corporalmente, entonces obviamente Jesús tampoco hubo resucitado. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. Y si eso es así, entonces no hay nadie más digno de compasión que nosotros, porque creemos en una mentira, y por ende, ninguno recibirá el perdón de sus pecados. Los que estemos vivos y los que hemos muerto, por lo tanto, no tendríamos esperanza de vida eterna. En cambio, se dice que Jesús es la primicia de los que durmieron, murieron, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios capítulo 15, 22 y 23. La metáfora proveniente de la primera cosecha, así como primero llegaban los primeros frutos, productos que indicaban
que pronto vendría toda la cosecha, así Cristo fue la primicia, y luego vendrá la cosecha. La cosecha será de todos aquellos que le pertenecen. La palabra griega para primicias es aparche y significa, ante todo, primicias, luego un regalo proporcional de las garantías, una ofrenda de acción de gracias, o en tercer lugar podría significar una ofrenda. Los israelitas presentaban las primicias, la primera gavilla de la cosecha, en el templo y en su sacerdote, y un sacerdote la mecía ante el Señor. Todo esto tenía lugar el día 16 de Nisán, y era un recordatorio de la promesa de una cosecha completa. Sorprendentemente, Jesús resucitó el 16 de Nisán. Por lo tanto, Él sirvió como prenda, la primera gavilla, las primicias de la cosecha completa de todos los creyentes que también resucitarán algún día. Pero es importante notar que la cosecha aparece solo cuando Él venga. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Por consiguiente, no hay ninguna cosecha que ya esté físicamente en el cielo, aparte de quienes se nos dice que resucitaron o fueron llevados directamente al cielo con Enoc, Elías y Moisés, y quienes resucitaron de entre los muertos durante la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 27, versículo 52. La vida nueva de Jesús en Romanos 6:4 apunta a la vida nueva y la resurrección de todos los creyentes. Aunque Pablo dijo que todos serán vivificados, de ninguna manera sugiere que todos recibirán la vida eterna. Pablo no creía en la salvación universal. Romanos 2, 5 al 12, Efesios 5, 6, Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10, y deja en claro que solo los que son de Cristo resucitarán en la segunda venida. En sus cartas, Pablo utiliza la frase los que son de Cristo o en Cristo para denotar una estrecha relación y unidad entre los creyentes y Jesús. Pablo enfatiza que la resurrección de Cristo logró más que su propia vuelta a la vida. La resurrección de Cristo ofrece vida eterna a todos los que han ejercido fe en Él. Entonces vendrá el fin. 1 Corintios 15, 24. El fin se caracteriza por una destrucción de todo dominio, autoridad y poder. 1 Corintios 15, 24. Lo que se refiere a los principados y potestades de Satanás. Pablo utiliza los términos autoridad y poder para denotar autoridad humana y poderes demoníacos. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3 y Efesios capítulo 1, 21 y capítulo 6 y 12. En la segunda venida, el juicio divino se ejecuta sobre Satanás, incluidos todos los que pertenecen y decidieron seguir el camino del mal. Y la destrucción. Pablo agrega, el último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Esta erradicación no ocurrirá hasta después del milenio. Apocalipsis 20, 1 al 10. Momento en que los impíos resucitarán y se mostrará que Dios es justo al destruir el mal. Entonces perecerá en el fuego final. Este fuego es eterno, porque sus resultados duran para siempre. De esta muerte no hay retorno. Después de que Pablo explica que efectivamente es el cuerpo el que resucitará en la resurrección y utiliza la metáfora de una semilla que se siembra, que crecerá hasta convertirse en una planta viva, aunque está enterrada en la tierra, señala además que el cuerpo resucitado será un cuerpo nuevo. 1 Corintios capítulo 15, 35 al 41. La semilla no representa ni se parece a la planta en la que se desarrolla, y no obstante una semilla se transforma en una planta. De la misma manera, recibimos un cuerpo nuevo. En este momento, Pablo destaca 4 diferencias que se pueden prever en la resurrección de los justos muertos. En primer lugar, el cuerpo en la tierra es perecedero, sujeto a enfermedad y muerte, pero será hecho imperecedero. En segundo lugar, de las deshonras pasaremos a un cuerpo glorificado, deshonra porque somos pecadores, pero en el cuerpo resucitado no tendrá limitaciones de pecado, será perfecto. En tercer lugar, nuestro cuerpo es débil, porque el pecado afecta todo, incluso nuestra capacidad de resistir al pecado, pero en cambio nuestro cuerpo resucitará con poder. Por último, el cuerpo natural se transformará en un cuerpo espiritual. En los versículos siguientes, Pablo explica la diferencia entre un cuerpo natural y un cuerpo espiritual.
En primer lugar, no debemos asumir que Pablo quiso decir que solo el cuerpo natural es un cuerpo real, y no el cuerpo espiritual también, simplemente porque el cuerpo espiritual estará libre de la maldición del pecado. Heredamos el cuerpo natural de Adán posterior a la caída, con limitaciones como la enfermedad, el hambre, el dolor, la fatiga y la muerte. Mientras que el cuerpo espiritual viene por Jesús, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el poster Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Adán recibió la vida, pero Cristo da la vida. Cristo no solo recibió la vida pasivamente cuando encarnó, sino también otorga la vida eterna a todos los que creen en Él. El cuerpo que recibirán los creyentes es un cuerpo espiritual celestial, lo que significa que está dotado de la naturaleza espiritual de Cristo, en lugar de la naturaleza humana pecaminosa. Después de esta explicación, Pablo guía a los lectores mediante una exégesis del misterio, que es la enseñanza de que todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. En la segunda venida, los que serán trasladados a las nubes con Jesús estarán compuestos por dos grupos de la tierra, los que han muerto y los que aún estén vivos. La transformación significará una resurrección corporal para los muertos en Cristo y una transformación corporal de los justos vivos. Ambos grupos cambiarán de mortales a inmortales, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. La muerte perderá su aguijón y su victoria. 1 Corintios 15:55. El pecado causa la muerte, es un veneno mortal, pero debido a la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, Él ganó la victoria sobre el pecado y la muerte. Tenemos la promesa segura de la vida eterna, de un cuerpo celestial transformado y el fin del pecado y la muerte. Todo porque Cristo resucitó de entre los muertos. Aplicación a la vida. ¿Qué esperanzas se encuentran en 1 Corintios 15? Específicamente para ti. ¿Qué versículos te hablan a ti y por qué? En segundo lugar, Jesús fue la primicia de las cosechas, lo que nos asegura la realidad de que habrá más cosecha de creyentes que resucitarán. En la segunda venida, los creyentes resucitarán e irán al cielo. ¿Qué anhelas de la segunda venida de Cristo? ¿Ver a Jesús? ¿Ver a tus seres queridos? ¿Enterarte de lo que sucedió detrás de escena? ¿Otras cosas? Comparte tu enseñanza y tus anhelos con la clase. Y en tercer lugar, en la segunda venida, todos seremos transformados. Nuestro cuerpo perecedero y mortal se transformará en imperecedero e inmortal. El desarrollo de nuestro carácter tiene importancia ahora para el futuro. Explica de qué manera el saber que algún día resucitaremos te ayudará a tomar mejores decisiones en la vida en este momento. Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invitamos a que nos des un like, comparte el enlace y suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te bendiga.